biosfera a la parte donde hay vida en la Tierra: atmósfera, hidrósfera y litósfera. Sigamos. La litósfera es la parte sólida, o sea, la corteza. Tiene muchos elementos químicos combinados. La Tierra es un sistema oxidado por el bioxígeno, pero tiene 4 metales nobles libres, llamados nobles porque no se combinan en condiciones de metales de la Tierra: oro, plata, platino y cobre. La corteza no es rígida, tiene placa tectónica que tienen las famosas fallas, que son rígidas, las placas son rígidas, tienen fallas, y hay una parte plástica que se llama astenósfera. El magma es una roca líquida que está cerca de la superficie de la Tierra relativamente, está a 100 kilómetros, y cuando sale en los volcanes se llama lava. Y en los volcanes sale magma a la superficie. Si la Tierra es un globo de 1,28 m, la biosfera tiene milímetros, 50 milímetros. Es una delgada espesor con respecto al diámetro de la Tierra. Sigamos. Tanto sea la atmósfera como la litósfera. Sigamos. Bueno, ahí tienen una figura, eso está en el material, el ciclo del agua. Para el agua es un sistema cerrado. Sigamos. Es muy importante, obviamente, el ciclo del agua. Cuando decimos agua, no hay que pensar que es líquida. El agua es una sustancia. En la Tierra está en forma de líquido, sólido y vapor, como cuerpo. La atmósfera es una mezcla de gases. Tiene una densidad y una presión que es función de la autora. Una densidad, y una presión que depende de la altura. Está formada por moléculas. Hay que acordarse siempre de la definición de molécula, que la molécula es una partícula eléctricamente neutra. Las moléculas poli son formadas por más de un átomo y las mono son formadas por un solo átomo. En la superficie de la Tierra, H igual a 0. En la superficie aproximadamente hay 78% de oxígeno 2, bioxígeno. Hay que decir bioxígeno porque existe el ozono, que es trioxígeno. Y el 21% es de bioxígeno, perdón. El resto, el 1%, son vapor de agua, dióxido de carbono, gas argón y algunas otras sustancias. Los 3/4 de la atmósfera están a 11 kilómetros más o menos de altura. El trioxígeno, que se forma en la parte superior de la atmósfera por los rayos ultravioleta, es un filtro de los rayos, de las radiaciones electromagnéticas ultravioleta, que es muy perjudicial para nosotros. En millones de años hay muchos cambios en la atmósfera. Por ejemplo, el bioxígeno se formó por síntesis clorofiniana en las platas verdes. En la termósfera, después de los 80 kilómetros más o menos de altura, hay una parte que se llama ionósfera, que está formada con partículas con carga eléctrica, que no son moléculas, son iones. Continuemos. Bueno, ahí tienen una figura de la capa de la atmósfera. La troposfera, que donde estamos nosotros, a 10 kilómetros empezaría la estratosfera. La mesósfera está entre 50 y 80. Y el ozono está más o menos 80 kilómetros. Y ahí está la termósfera, donde está la ionósfera. A 500 kilómetros todavía hay algo de atmósfera, pero muy poca, prácticamente nada. Algo de gas, ¿no? De atmósfera. ¿Sí? De atmósfera, sí. Gracias. Gracias. Sigamos. Bueno, aquí tienen las 4 estaciones actuales. ¿Por qué se pone actuales? Porque ya vamos a aprender que la Tierra, el eje de la Tierra y la distancia de la Tierra cambia continuamente. Actualmente, la oblicuidad, que es la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica, es aproximadamente 23,5 grados. Bueno, eso es lo que provoca las estaciones, todo el mundo lo sabe. Están los trópicos y los círculos polares árticos. Sigamos. Bueno, el diámetro de la Luna con respecto a la Tierra es aproximadamente 1/4. Tiene un apogeo, que es lo que está más lejos, 407.000 kilómetros, y un perigeo, 351. Bastante diferencia. Un dato no extraño, sino que la órbita de la Luna no es plana, no es coplanar con la eclíptica, está a 5 grados aproximadamente inclinado. Hasta ahora se acepta que el origen de la Luna fue un choque con un cuerpo parecido a Marte cuando la Tierra estaba en estado pastoso, densidad alta. Hipparco midió, unos años después de Eratóstenes, la distancia Tierra-Luna por un método trigonométrico.
Sigamos. La luna muestra solamente una cara a la Tierra. Siempre que miremos la luna, de donde sea y cuando sea, miramos una cara que se llama la cara visible. La otra cara se llama la cara oculta, no oscura, la cara oculta de la luna, que fue vista por primera vez en 1957 por un satélite, por una sonda rusa que pasó detrás de la luna y sacó una foto, el Lunik 3. Galileo vio los cráteres de la luna en 1609 con un telescopio, ya lo hemos visto, y la luna da una vuelta a la Tierra cada aproximadamente 29 días, 29,5, mientras que la Tierra en ese tiempo dio 29 vueltas. Y la luna no gira alrededor del centro de la Tierra, esto vamos a volverlo a ver. La luna tiene 4 fases, luna llena, luna, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. Sigamos. Esta es una foto sacada por un integrante del observatorio, Nicolás Rocchia, que es astrofotógrafo, con el telescopio del observatorio. Ahí están todos los datos. Es una típica, debe haberla sacado en cuarto creciente, ¿no es cierto, Mauri? En cuarto creciente. Mauri. La debe haber sacado en cuarto creciente. Sí, en cuarto creciente esa. Muy bien, cuarto gracias. Creciente. Sí, nosotros en el observatorio vemos uno en cuarto creciente, porque en cuanto me gaste está, aparte que está muy al este y no la podemos ver. Sigamos. Bueno, los movimientos obvios de la Tierra son la rotación alrededor de su eje y la traslación alrededor del Sol. Pero también tiene un movimiento de precisión. La Tierra en realidad es un gigantesco trompo y tiene muchos movimientos que ahora vamos a describir. La rotación es antihoraria y aproximadamente en 24 horas da una vuelta. La traslación tiene un perihelio y un afelio y un año solar que son aproximadamente 362 días. Entre el perihelio y el afelio... Te escucho. Entre el perihelio y el afelio la diferencia es poca, pero igualmente la órbita de traslación no es una circunferencia perfecta. Hay otro movimiento... Ahora, escúchame. Te escucho. Dice, pusieron que no se ve la presentación. Yo la estoy viendo. ¿Vos la ves ahí? Sí, yo la veo. Yo también la veo, no hay problema. Bueno, gracias. Dale. ¿Seguimos? Bueno, la Tierra tiene muchos movimientos complejos, varios movimientos complejos aparte de la rotación y la traslación. Tiene una precesión axial y tiene la oblicuidad y la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica que varía un poco en 26.000 años, si la memoria no me falla. Y tiene la precesión axial, que ahora vamos a dar un dato para nosotros sorpresivo, por lo menos para nosotros, pero es muy conocido hace mucho tiempo. La distancia promedio de la Tierra-Sol es aproximadamente, promedio, 150 millones, aproximadamente una UA, y el Sol la luz del Sol tarda 8,3 minutos en llegar a la Tierra. A mí te preguntan algo, levantaron la mano. Bueno, Yolanda, Yolanda, ¿qué pasa? Escucho. Yolanda. No, se fue. Yolanda. Sigamos. La distancia promedio, seguí, Tierra-Sol es esa. Hay que repetir que una unidad astronómica no es 150, se va ido, millones de kilómetros. Sigamos. Bueno, ese es el movimiento, insisto, que era conocido hace mucho tiempo. Cada 26.000 años, la Tierra va a estar inclinada igual que hoy dentro de 26.000 años. Dentro de 13.000 años, el eje va a estar apuntando a 180 grados para el otro lado. Van a cambiar las estaciones. 26.000 años para la especie humana es mucho tiempo. El hombre no tiene como civilización más de 10.000 años. Como especie tiene mucho más. Pero obviamente los hombres de las cavernas no creo que se han dado cuenta que era un día invierno. Para la vida humana no cambian. Este movimiento no cambia nada. Se hizo un cálculo. En la historia de la Tierra, el eje cambió, es fácil, 4.500 millones de años dividido 26.000. Creo que me dio 350 veces. 350 veces en la historia de la Tierra el eje cambió 180 grados. Sigamos. La oblicuidad en 40.000 años cambia entre 22 y 24, más o menos. La precesión axial, que es ese movimiento que vimos recién,
en 26.000 años da una vuelta. Y la nutación es una oscilación periódica del eje de rotación de la Tierra, es una vibración. Se superpone a todos los otros movimientos. Estamos ya dando una información que la Tierra es muy loca, por decirlo suavemente. Sigamos. Esa es la nutación actual. Pongo actual porque es el eje de la Tierra ahora, más o menos. Es una vibración, es un movimiento de un trompo. Ustedes los físicos saben más que nosotros los químicos, más que yo los químicos, de este movimiento de los trompos. Sigamos. Bueno, esto es muy interesante. El sistema binario Tierra-Luna es un sistema binario entre dos masas del distancia y del tamaño de la Tierra-Luna. La Luna no gira alrededor del centro de la Tierra y la Tierra no gira alrededor de su centro, sino que el centro de masa está debajo sobre la línea de los centros, así a 1.700 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra. Bueno, los físicos pueden ya plantear a sus alumnos dos cálculos, el sistema binario Tierra-Luna y hay otro famoso sistema binario que es Plutón-Caronte. Como detalle, el Plutón-Caronte, el centro de masa está entre las dos masas, no está debajo de ninguna, porque están más cerca, no hay tanta diferencia. Las edades glaciales. Bueno, son periodos de larga duración, disminuye la temperatura y el efecto de una expansión del hielo de los polos hacia el ecuador. La glaciación es un periodo de hielo en hielo. Cuando se dice hielo en este curso es agua sólida. Un sólido no es hielo. Un sólido es un sólido. Hielo es un nombre específico para agua sólida. Como hielo seco es un nombre específico para dióxido de carbono sólido. Bueno, entre los periodos más fríos hay periodos más cálidos que se llaman interglaciales. El periodo glacial más reciente terminó hace poco, 12.000 años. Por eso los hombres de la caverna estaban cubiertos en los dibujos con pieles de los animales que mataban. Ha habido 5 grandes edades glaciales. También es posible que la Tierra no haya tenido hielo en los polos. Actualmente estamos en una edad glacial porque hay glaciales en el norte y en el sur. Sigamos. Bueno, hay otro fenómeno extraño que es la excentricidad orbital, que son los ciclos de Milankovitch, que también hace que cambien la órbita. Otra vez para tener idea cualitativa de cuántos cambios hay durante miles de años en las posiciones y en las ubicaciones de la Tierra con respecto a la eclíptica y con respecto al todo. ¿Te escucho? Bueno, continuemos. Cualquier cosa levanten la mano. Sigamos. Sigamos. Está el analema. En el analema es la foto del Sol esto fue en Buenos Aires durante un año. Son las posiciones, corregime si está mal, Mauri. Es la posición del Sol desde un punto fijo de la Tierra fotografiado un año. ¿Está bien lo que digo? Sí, está bien. Quiere decir que el Sol allá arriba a la izquierda sería en el verano, el 21 de diciembre para nosotros. Y allá abajo sería el 21 de junio aproximadamente para nosotros. Continuemos. Bueno, acá tienen los famosos eclipses. Los eclipses son aparentemente fáciles de entender. Por una razón absolutamente casual, los tamaños y las distancias relativas del Sol, la Luna y el Sol hacen que la Luna pueda tapar totalmente al Sol, un eclipse total, cuando la Luna se pone delante del Sol. Y el eclipse de Luna es cuando la Luna entra en la penumbra de la Tierra. Si la órbita de la Luna coincidiría con la eclíptica, todas las lunas llenas serían eclipses total de Luna y todas las lunas nuevas serían eclipses de Sol. Como está a 5 grados, eso no se cumple siempre. La Luna entra en la penumbra y después en la umbra, etcétera, etcétera. Continuemos. Bueno, la Tierra es un gigantesco imán porque un tercio, creo, del núcleo es líquido y gira con respecto a la parte fija o algo así. En otras palabras, se genera hay un campo magnético que se genera y la Tierra es un gigantesco imán. Por eso los chinos hace además, no sé, creo que más de 1000 años ya conocían que había algunas piedras que apuntaban a un lugar geográfico al norte.
El viento solar es un flujo de plasma. El Sol emite partículas, iones, que se llama... La palabra plasma implica un gas ionizado. Y acá tenemos anotado el evento en Carrington. En 1859 hubo una tormenta solar tan fuerte que hubo graves problemas electromagnéticos en aquella época. Imagínense si pasara ahora. Mauricio tiene más información de esto. Así que hay una interacción electromagnética entre el campo y el viento solar. El campo magnético es un escudo para radiación y rayos cósmicos. Y la otra cosa que podemos indicar es que los polos magnéticos norte y sur no coinciden con los norte y sur geográficos. Hay una pequeña diferencia. Sigamos. Bueno, ahí tienen un dibujo del viento solar. Obviamente es como el agua que... El viento es como si el agua encontrara una columna, así que hay una deformación. Ahí está la magnetósfera, que sería el campo magnético de la Tierra. Y bueno, ahora vamos a ver enseguida el tema de las auroras. Continuemos. Las auroras son luces de colores en los polos. Antes se llamaban auroras boreales, porque los habitantes de la Tierra hay más al norte que al sur. Pero hay también, se llaman auroras polares. Hay auroras en el sur y en el norte. Esta interacción entre el viento solar, partículas cargadas y la magnetósfera, que está en la termósfera, cambian. Hay una excitación de las partículas que están a más de 100 kilómetros, 80 en la termósfera, y hay unas interacciones de excitación. Esos son los espectros. Se excitan las partículas que están allá arriba, que son oxígeno y nitrógeno, y después emiten. Por eso emiten distintos colores. No me acuerdo de los colores, creo que el verde es nitrógeno, el violeta es oxígeno. Hay colores insisto, pero el fenómeno es: el viento excita a las partículas que están en la ionosfera y luego ellas la emiten. Típicamente un espectro atómico. Sigamos. Bueno, ahí tienen una aurora austral en Ushuaia. Nosotros tenemos... Ushuaia es la ciudad más austral del mundo. La tenemos nosotros allá en Tierra del Fuego. Y es raro porque está muy cerca, relativamente cerca de los trópicos, mucho más cerca que allá abajo en Noruega y por allá abajo. Continuemos. Bueno, es muy interesante para tener una idea relativa de la historia el calendario terrestre. Esto no sé si lo inventó Carl Sagan, pero nosotros se lo robamos a él. La Tierra se formó el 1 de enero a 0 horas y hoy es 31 de diciembre a las 24 horas. En esa escala, un segundo son 150 años y una hora son 500.000 de años, más o menos. Bueno, el 2 de enero Tea choca contra la Tierra, se acepta que ahí se formó la Luna. El 3 de febrero aparece el ADN en el agua. El 15 de mayo aparece en el material hay un detalle de más fechas y más fenómenos que se ocurren en el calendario terrestre. El 15 de mayo la fotosíntesis clorofiliana. El 11 de diciembre en ese calendario aparecen los dinosaurios y desaparece. El 18 ya hay mamíferos. El 26 de diciembre, 5 días antes de fin de año, se extinguen los dinosaurios. Hasta ahora se acepta, como ya lo hemos visto, por un meteorito que cae en Yucatán. Bueno, por un asteroide que cae en Yucatán. Continuemos. Bueno, ahí está la famosa doble hélice, que creo que hay que tenerla presente. Esta es la base de la vida. Toda la vida se desarrolló a través del ADN. Todos tienen ADN. Continuemos. El 31 de diciembre, en el último día, a las 3 de la tarde, hace 4,5 millones de años, aparecen los homínidos. Yo les llamo monohombres. Homínidos son todos los animales relacionados con nosotros, con nuestra especie. A las 23:02, menos de una hora, hace 500.000 años, aparece el Homo sapiens. Yo tengo la costumbre de poner entre comillas Homo sapiens porque creo que somos los menos sapiens de todas las especies. Y a 23:55, hace 40.000 años, el sapiens ocupa todo el planeta. Se acepta eso más o menos. Siempre hay nuevas noticias. Hace poco dijeron que encontraron acá en América, porque se acepta hasta ahora que salieron de África. Me parece que no es relevante, más o menos. Sigamos. En toda la historia del Homo sapiens, toda la historia en el último minuto, del 31 de diciembre. Por ejemplo, hace 49 segundos aparece la primera civilización hasta ahora aceptada, que es la Sumeria, en Mesopotamia.
Hace 28 segundos, 4.000 años, las pirámides. Hace 500 años, más o menos, 3,7 segundos, Colón descubre América. Va, la destruye América. Hace 5 medio segundos, USA arroja bombas nucleares sobre ciudades con civiles, Hiroshima y Nagasaki. Sigamos. En el último segundo del calendario terrestre, esto yo lo hice en el 20, pero no cambia nada, un segundo en un año de la historia de la Tierra, el desarrollo obviamente es complejo y acelerado. Básicamente se hace la destrucción de la biosfera porque la especie no es antinatural, lo que es antinatural son las actividades de la especie. Y la ecología aparece en la famosa 3R, reducir, reutilizar y reciclar. Yo agrego la C, que es confinar. La palabra confinar es aislar del medio ambiente, que según mi información, la información que tenemos nosotros, eso se hace con las centrales nucleares, los restos de las centrales nucleares. Si ustedes ponen en Google Islas Runit, van a ver un cementerio nuclear en el medio del Pacífico. Todos sabemos que el problema de los plásticos y el teflón y de otros materiales artificiales son eternos para la biosfera. Sigamos. Bueno, el desarrollo tecnológico, según mi opinión, nuestra opinión, es incompatible con biosfera. Lo único que se puede hacer con la biosfera es contaminarla menos y más despacio. Obviamente la especie sapiens es parásita, porque no puede vivir de la única fuente de energía que es la energía, la radiación electromagnética del Sol. Y actualmente la especie es una plaga por dos cosas, por superpoblación y por consumo. Sigamos, rápido. Bueno, ahí tienen una gráfica de superpoblación. Miren la fecha, en el 60 éramos 2.000 millones, muchos habíamos nacido ya, y ahora son más de 8.000 millones. Sigamos. Bueno, ahí tienen una figura del calendario terrestre, una de las tantas que hay en Google, van a encontrar muchas. Sigamos. Y ahí tienen varias famosas fotos de la Tierra del espacio, la Luna sacada por el Apolo 8, la Voyager, que es el punto azul pálido, como le llamó Carl Sagan, y una foto sacada por la sonda Cassini de Saturno. Muchas gracias. Ahora sigue Mauricio, cualquier cosa espero. Pregunta, si quieren preguntar ahora o después, Mauricio enseguida va a pasar su power. ¿Seguimos? Ahí está, ¿se ve ahí? Se ve. No, se ve el mío. Bueno. ¿Se ve el tuyo todavía? Sí. Vamos de nuevo. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, algo? Esperamos, cualquier cosa, gracias. El mío. Bueno. ¿Querés que los... Cerrá el mío? Pará. Espero. ¿Ahí? Ah, quedó el otro. Se sigue viendo el mío. Quedó tirado el otro. Yo no lo abrí, así que lo tenés que cerrar vos. Yo lo cerré, pero lo mismo queda abierto. Espera Esperamos. que lo cierre. Vamos a volver a abrir. Ahí debe estar. Sí. Ahí está. ¿Ahí se ve? No. Se vio antes. Voy a dejar así. Ahí está, ahí se ve. Déjalo así.
Sí, pusieron. Bueno, vamos a. Sí. Pero yo no lo veo, ¿Se ve porque ahí? ustedes lo ven y yo no Igual. lo veo. Fue. Y veo todas Cuando las querés pantallas. presentarlo, se va. Pará. Soy Yolanda, desde Sí, Cuba. sí, está bien. Yo veo todas las pantallas de ustedes. No, está bien, Yolanda, está bien. Mauricio está intentando Pero presentar su no, power. Que me quedó acá tildado. Quedó tildado el pan. Vamos, vamos, vamos. El power mío lo pasó él. Él lo tenía y él lo presentó. Ahí debería verse. Ahí se ve. Ahora se ve. Bueno, ahí yo no lo veo. Ahora sí, sí Ahora lo lo veo, ven, sí ahora lo veo, lo ven. gracias. No, gracias Sí, a sí vos. lo veo, gracias. Muchas gracias. Ahí está, ahí empezó. Ahí está Mauri. bueno. Ahí Ahí se está la fue. Tierra. No, se va. Bueno, Se fue, se volvió a ir. queda 8. Me está dando error. Cuando lo querés Me está presentar, dando error. se va. Me está dando error esto. No sé por qué. Voy a probar de otra forma, a ver. Así. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Bueno, voy a probar así, a ver si va. Porque no me Esta está. es Con la otra la forma. segunda diapositiva. Esta. Bueno, ahí No, se ve la siguiente. Sí, no, ahí se no ve. la veo. Yo la veo. No, Yo yo también la no. veo. Ya También está, la ya veo. está, ahí se ve. Ah, bueno, Ahí se ve, ahí bueno, se ve. bueno. Sí, Hay ahora algo, sí. hay algo está Ahora delante sí, del Bueno. ahora power. sí. Mauri, hay algo delante ¿Qué? del power que lo tapa. Yo veo algo acá. Ah, se ve esto acá, sí, esto. La ventana de la Izquierdo. Ahí videollamada. está, Ahí ahí se está. fue. Ahí se Perfecto. Bueno, Esa es la tercera bueno, diapositiva. Perfecto. Ya está. sí, sí, vamos a arrancar de acá. Ya vimos la Tierra antes, o sea, la imagen de la Tierra. Bueno, el nombre de Tierra proviene de Terra, latín Terra, que es una diosa romana que equivale a Gea, una diosa griega, que es de la feminidad y fecundidad. De ahí viene el nombre de Tierra. Deriva de esa palabra Terra. Bueno, y se encuentra entre los 8 planetas del sistema solar, es el planeta rocoso y es el más grande de estos. Se formó hace 4.550 millones de años, miles de millones de años, y bueno, la vida surgió hace unos 500 millones de años después. Vamos a ver acá si se ve este video que habla del tamaño de la Tierra. ¿Se ve? Acá se ve el monte Everest. Este es el Chimborazo. Ven que el primer Everest es más alto sobre el nivel del mar, el Chimborazo es más bajo sobre el nivel del mar. Pero ¿qué pasa? Si se mide del centro de la Tierra, el Chimborazo es el pico más alto del mundo, superando el Everest por 1.811 metros. Esa es la Ahí está. diferencia de altura con respecto al centro de la Tierra. Bueno, esto pues sería una protuberancia ecuatorial de la Tierra, y ahí se ven las dimensiones de la Tierra. Ven que está achatada en los polos y está ensanchada en el Ecuador. Bueno, y acá se ve con medidas del centro de la Tierra las alturas de los distintos cerros. Bueno, vamos al siguiente. Composición química de la Tierra. Bueno, principalmente hidrógeno, oxígeno, perdón, principalmente hierro, oxígeno, silicio, magnesio, después vienen en menor cantidad los componentes. Tenemos la estructura interna de la Tierra. Tenemos la corteza, el manto superior, manto, núcleo externo, núcleo interno. Después tenemos el núcleo. Bueno, acá vamos a hablar del núcleo porque es muy importante para el campo magnético de la Tierra. Primero tenemos el núcleo interno, que tiene un espesor de 1.260 kilómetros y tiene un estado sólido. Está al centro de la Tierra. Tiene presiones muy altas, de 3 a 3,5 millones de atmósferas. Y bueno, y ahí está hierro y níquel en estado sólido. Bueno, y esta temperatura que hay, que gran temperatura, aparte de mucha alta temperatura, permite regular el campo magnético, generado por el núcleo externo, que el núcleo externo está como envolviendo el interno,
porque el interno tiene un espesor de 2100 kilómetros y está en estado líquido. Entonces, el movimiento de ese núcleo externo, combinado con la rotación de dicho núcleo, causa, o sea, también causada por rotación de la Tierra, que causa la rotación de ese núcleo, de ese núcleo externo, producen el campo magnético terrestre. Bueno, la corteza es muy chiquita comparado a lo que es el diámetro total al tamaño total de la Tierra, es de 1% de la masa de la Tierra, la corteza es sólida en general y oscila 11 kilómetros en las dorsales oceánicas y 70 kilómetros en las grandes cordilleras, como las Andes y el Himalaya. Se divide en corteza oceánica y corteza continental. Bueno, voy a ver si te lo puedo presentar de esta forma. A ver. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, sí, Los movimientos. sí, sí. Bueno, ahí se ve el movimiento de Bien. traslación, 365 días, con la velocidad con que tiene la Tierra alrededor del Sol, 29,8 kilómetros por segundo. Después tenemos el día y la velocidad en metros por segundo. Después tenemos la precesión que Ben me estuvo contando. Sí, discúlpame, esa es la precesión Sí. del eje, no la precesión axial, ¿no? Sí, esta es precesión del eje y De después de la oblicuidad, notación. la oblicuidad. Sí, esto es muy general, como para que vean. Está bien, está bien. Acá está la traslación. Bueno, y se ve el eje, bueno, y las distintas líneas que ya habíamos hablado de la eclíptica, del ecuador celeste también, creo que lo hablamos en uno de los Sí. capítulos anteriores. Acá se ven las estaciones, cómo se forman las estaciones por el eje de la Tierra. En este caso, el verano está en el hemisferio norte, entonces los rayos le dan en forma más perpendicular a la superficie del hemisferio norte. Y en el hemisferio sur tendríamos el invierno, que le da más oblicuo los rayos del sol. Este ya también lo mostró el Bembe, con las distintas posiciones de la Tierra alrededor del Sol, y teniendo en cuenta cuando es un solsticio y cuando es un equinoccio. El equinoccio se da cuando el día es igual en duración, en tiempo igual que la noche. Entonces se dan los 21 de marzo y los 23 de septiembre. Y después tenemos los solsticios, que es cuando el Sol da en los trópicos, digamos. En el caso, tenemos el trópico del Cáncer por el hemisferio norte y el solsticio del hemisferio sur, de verano, en el trópico de Capricornio. Bueno, después seguimos con la siguiente, está la rotación. Bueno, el cosito gira sobre su propio eje, la rotación de la Tierra, gira de oeste a este. Y se toma el polo norte como punto de vista, la Tierra gira en sentido antihorario. ¿Qué provoca la rotación? Sucesión día y de noche. La primera rotación de la Tierra con respecto al Sol es de alrededor de 86.400 segundos, 24 horas. Primera rotación. Y esto produce el abultamiento ecuatorial y el achatamiento polar en la rotación de la Tierra. Y también produce variación de temperatura en la Tierra por el día y la noche, por las distintas temperaturas que hay en el día y la noche. Bueno, acá se ve la precesión, que ya explicó Bembe, y la notación. Las auroras polares, acá hay más imágenes, acá se ven muchas que son del hemisferio norte, algunas del hemisferio sur abajo, como las australes, y las otras las boreales. Acá hay otra, aurora polar. Bueno, el evento Carrington y Bembe lo nombró el evento Carrington como, bueno, son tormentas solares. Esta fue la tormenta solar más alta registrada, más grande registrada, 1859. Bueno, y en este caso, cuando sucedió esto, en 1859, aparecieron auroras en todo el mundo, hasta en lo que fue el Caribe también. También se vieron auroras hasta ahí, bueno, en Madrid, Roma. La tecnología que había en ese tiempo colapsó, o sea, se quemaron los telégrafos, todo lo que había de cable de telégrafo se quemó. Así como si pasa ahora, nos quedaríamos sin comunicación por varios meses o incluso años. Sería un desastre tecnológico, digamos, para la Tierra, para la tecnología y para nosotros, porque estamos muy vinculados a la tecnología. Entonces, bueno, se sigue al Sol en todo este tema de tormentas solares. Bueno, estamos en el ciclo solar, que estuvimos hablando del Sol también y estuvimos hablando de los ciclos solares. Estamos en el máximo solar en el 2025. Y se dan tormentas solares bastante extremas. En estos días estuvo dando una, estaba viendo que hay tormentas solares por el hecho de que estamos en el máximo. Cuando hay máxima actividad solar se produce mucha cantidad de tormentas solares y muchas manchas solares. Y eso hace que las partículas vengan cargadas hacia la Tierra y, bueno, impactan sobre el campo magnético que nos protege, pero
ese campo magnético se queda cargado de esas partículas y producen daños, digamos, a los satélites, ahí se ve a las centrales eléctricas, bueno, puede dañar muchas cosas, principalmente satélites porque están más expuestos, digamos, en el espacio. Bueno, la Luna. Tenemos la Luna, el único satélite natural de la Tierra, y el diámetro ecuatorial 3.474 kilómetros. Bueno, es un sistema binario con la Tierra, Tierra-Luna, ya lo explicó Bembe, y bueno, también se ve, por estar muy presente en todas las noches, tiene que ver mucho con la religión, con las distintas culturas, sí, religiones, leyendas, demás cosas, tiene que ver mucho con el tema lunar. Vamos a ir, bueno, esto, y voy a ir ahora a otra cosa. Vamos a ir, si me permiten, vamos a buscar acá. Ustedes díganme si se va viendo. ¿Es un Porque voy a ir video? pasando de un lado al otro. Vamos a ver acá, ya que estamos hablando de la Luna y la Tierra, el movimiento de la Tierra alrededor de su eje vamos a Centro de decir, de masa, movimiento, centro de masa. el centro de masa de Tierra-Luna, donde la Exactamente. Tierra también orbita hacia alrededor de ese centro. Ahí voy a poner este video para que vean. Fíjense cómo la Tierra sí misma, pero a su vez gira sobre un centro de masa común con la Luna. Ese círculo verde es el movimiento del centro de masa del sistema Tierra-Luna. Fíjense cómo va cambiando de posición la Tierra. La línea larga es la traslación. Este video lo hizo un compañero nuestro del observatorio que tiene extremada habilidad para hacer este tipo de presentación. Ese punto dentro del cuadrado es el centro de masa del sistema Tierra-Luna. Un poco más. Fíjense, ahora se aleja y vemos la órbita, perdón Mauricio, ¿no? Vemos la órbita de la Luna. Bueno, eso quería ver que vean eso ahí. Bueno, acá se ve la característica física de la Luna con respecto también por el tamaño, con respecto a los otros satélites naturales. Se ve que es un tamaño de los más grandes de la Luna con respecto, por ejemplo, a los satélites de Júpiter, los más grandes, y Europa, Ganímede y Calisto. Titán es también bastante grande. Está dentro de los satélites naturales más grandes del sistema solar. Bueno, acá está la formación de la Luna con el impacto de Tea a la Tierra cuando se estaba formando la Tierra, cuando era muy primitiva. Impacta sobre la Tierra, Tea, este planetoide, vamos a decir, el tamaño de Marte, y con los escombros que produce, digamos, ese impacto, empiezan a girar alrededor de esa Tierra primitiva y forman la Luna. Eso es, esa es la teoría más aceptada. Como traslación de la Luna tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente en 28 días. Bueno, es 1 kilómetro por segundo, la velocidad de la Luna alrededor de la Tierra. Y bueno, y la distancia promedio. Bueno, mezcla. Bueno, ahí se me interfirió algo, Bembe. Se me interfirió algo. ¿En qué? En el Power, en la presentación. Sí, en la presentación. Vamos a ver acá. Bueno. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Ahí está, se ve bien. Ahí se ve la Luna llena en apogeo y en perigeo. Sí, exactamente. Bueno, por esta distancia de Tierra a Luna de 380.000 kilómetros promedio, la distancia cuando está cerca de la Luna de la Tierra es 356.700 kilómetros.
en el perigeo, que esa sería la que se llama superluna. Y después la luna, cuando está más alejada, 406.300 kilómetros, es en el apogeo, que se le llama microluna o es la luna de tamaño menor. Tiene aproximadamente un 12% menos en tamaño, digamos, cuando del máximo al mínimo de la luna. Después tenemos, bueno, rotación de la luna, o sea, rota la luna con un eje que está a 88,3 grados, inclinado con respecto al plano de traslación de la luna alrededor de la Tierra. La luna tarda 27,32 días en dar una vuelta sobre sí misma. Esto lo quería mostrar, a ver si se me permite, en ella es NASA. ¿Se está viendo ahí? No, se está viendo la cara de la luna nada más. $90. Ah, sí, quedó esa. Quedó eso ahí, pará. Vamos de nuevo. Porque esto está interesante que lo vean acá. ¿Ahí se ve? Ahí se ve la Tierra llena de satélites. Bien. Ahí se puede entrar acá. Ah, está en NASA Elle. Sí, pará que no puedo entrar bien. Explícale lo que es NASA Elle. Sí, NASA Edge es una aplicación de la NASA que permite ver todos los objetos en tiempo real. Vamos a ver acá, ventana, pantalla completa. De esta ¿Cómo se forma llama se la lo puedo mostrar. aplicación? NASA Es una con aplicación que lo mayúscula, pueden- NASA con mayúscula punto Elle, ojo. Está en Gracias. Google. Está bien. Sí. Ya después vamos a dejar el link de nuevo, que lo dejamos el otro Perfecto, día para que perfecto. lo vean. Bueno, acá se ve la Tierra y acá está la Luna. Yo lo que voy a hacer ahora es darle más velocidad. Vamos a ir aumentando la velocidad real. Vamos a ir a una velocidad ficticia para que vean cómo se mueve todo más rápido. Fíjense cómo gira la Tierra ya a más velocidad que la real. Y la Luna, fíjense que gira más lento, porque la Luna demora alrededor de 27 días en dar una vuelta sobre sí misma. Y la Tierra, 24 horas. Fíjense cómo, esto está acelerado, ¿no es cierto? El tiempo de de este programa, como para que vean ese efecto. Y bueno, y tiene la particular, por ser sistema binario, que la Luna muestra siempre la misma cara a la Tierra, porque están sincronizados sus movimientos de rotación y traslación. Así es. Bueno, vamos siguiendo, vamos a ver si. A ver, ahí se ve, siguió, quedó en NASA, ¿no es cierto? No, ¿Quedó en NASA? ahora está la NASA Elles. Y recién aparecieron las Bueno, cuatro. Ahí están las cuatro caras de la luna. ah, perfecto. Ahí está. Bueno, estas son las cuatro caras de la Luna, que es la cara visible oculta, después 90 grados al este, 90 grados al oeste. Nosotros vemos la visible. Y un poquito de esas dos caras oeste y este. Sí, claro. Porque no coinciden los periodos. Tenemos relieve lunar, la Luna, bueno, tiene relieve, tiene primero, tiene cráteres de distintos tamaños, y tiene, bueno, mares, que no tienen en realidad agua los mares, tienen una roca que se llama basalto, que es más oscura, bueno, tiene varios mares, tiene como 10, 12 mares, estas zonas de roca basáltica,
Y en un tiempo se pensaba que había agua, los antiguos astrónomos pensaban que había agua, pero bueno, pues se descubrió que no eran de agua. Y bueno, pues ya hay zonas que se llaman continentes, y bueno, y los cráteres, de distintos tamaños. ¿Mm? Bueno, acá se ve otra foto del relieve lunar. Bueno, acá está la fase de la Luna. La fase de la Luna, bueno, ahí se ve cómo se producen las fases. El Sol está hacia arriba, donde dice fases lunares, y los rayos, bueno, vienen del Sol. En la primera, a la izquierda, Tierra-Luna. La Luna está del lado del Sol. Entonces, ahí sería luna nueva. Después tenemos, cuando la Luna se empieza a mover, en su órbita, sigue su órbita, y se va describiendo su órbita, va hacia la izquierda, en este caso, en la pantalla, y ahí ya aparece la Luna cuarto creciente. Cuarto creciente, sigue creciendo a la mitad de la Luna, y después está luna llena. Luna llena cuando la Luna está del lado opuesto al Sol, a la Tierra. Ahí se produce, porque el Sol le da de frente a la Luna. Y después cuando la Luna, bueno, sigue orbitando, aparece cuarto menguante, y así sucesivamente hasta que arranca luna nueva nuevamente. Bueno, acá está otra forma de explicarla. Después están las mareas. Bueno, las mareas se producen por la interacción entre la Luna, la Tierra, bueno, la Luna, el Sol y, bueno, y el líquido. Entonces tenemos las mareas máximas y mínimas, está la Luna o no, influenciando el agua. Y tenemos los máximos de marea o mínimo de marea de acuerdo a cómo está la Luna con respecto al Sol. Cuando la Luna está nueva o llena, tenemos los máximos de marea. ¿Por qué? Porque están alineados Tierra, Luna y Sol, entonces tienen mayor fuerza gravitacional, mayor influencia gravitacional en el líquido. Acá hay un videito como para que vean, esto es esquemático, pero cómo sería la influencia de la Luna con respecto al líquido y la rotación de la Tierra y cómo se producen las mareas. Cómo atrae la Luna al agua, y bueno, por la rotación se va desplazando en el océano. Interesante. Sí, esto es para que vean cómo sería. Perfecto. Bueno, tenemos los eclipses. El eclipse lunar, bueno, cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. El Ben me lo estuvo explicando. Bueno, este es un eclipse. Acá se ve el eclipse, dura varias horas el eclipse lunar. Y tenemos la zona de penumbra, umbra. La penumbra cuando la Luna queda parcialmente eclipsada, y la umbra es el eclipse total. En la umbra la Luna se ve un color, se ve como un color rojizo, que es por la atmósfera. Entonces la luz, al atravesar la atmósfera, se queda el color rojo, digamos, pues se produce la difracción de la luz. Entonces, cuanto más turbulenta está la atmósfera, más roja se ve la Luna en un eclipse lunar, en la totalidad. Si la Tierra no tuviera atmósfera, la Luna desaparecería, no se vería en un eclipse lunar. Acá, por ejemplo, este del 2022, este es un eclipse de Luna que nosotros observamos en el observatorio, y bueno, acá se ve los tiempos aproximadamente, o sea, los tiempos, digamos, de la producción de este eclipse. Y acá lo más interesante sigue acá, que son las imágenes que nosotros tomamos con el telescopio de los distintos momentos del eclipse. Cuando se produjo la penumbra, cuando entró a la umbra, se produjo la totalidad, y después cuando sale, digamos, de la umbra, hasta que está saliendo de la penumbra. Esto dura varias horas, 2 o 3 horas dura todo el eclipse. Y después venimos con esto, el eclipse solar. Bueno, en este caso se interpone la Luna entre el Sol y la Tierra, y bueno, se produce cuando está la Luna nueva. Acá se pone esta imagen, como para que vean. La gran diferencia con respecto al eclipse de Sol con respecto al de Luna, es que el eclipse de Luna produce como un círculo de sombra, que es la umbra. Y ese círculo de sombra se va moviendo todo alrededor de la superficie de la Tierra, produciendo una franja, que es donde se produce la totalidad. En ese momento, en ese lugar, el Sol
queda cubierto por la luna, unos minutos. Que se llama totalidad. En ese momento solamente se puede mirar a simple vista ese eclipse. En todo el otro momento hay que utilizar protección para poder ver el sol en el eclipse. Después tenemos el eclipse solar, tenemos parcial, semiparcial, total, anular, distintos tipos de eclipse. Bueno, el total es el más raro de verlo porque como es tan chica esa franja, las franjas son de 270 kilómetros, puede variar también el ancho de la franja, no se ve en tantos lugares el eclipse. Total, digamos. El parcial se puede ver en muchos lugares. El semiparcial, bueno, y el anular, que van a quedar, este es el eclipse anular, que se llama también anillo de fuego. Queda como un anillo alrededor de la luna. Este eclipse total, bueno, acá como le decía, esta es en el 2019, que esto lo fui a ver yo, vi un eclipse total, de acá cerca de San Francisco, y bueno, y la banda de totalidad cubrió 200 kilómetros de ancho. Y esta es la foto del eclipse. Y La bueno, ahí está foto, más cerca la foto del eclipse total. la que Y yo sacaste ahora, a ver vos. si tenemos. Esa foto la sacó el Mauricio. Esa cosa que yo. Si tenemos un ratito, a ver, les voy a mostrar algo más. ¿Qué pasó? Salió el estelario. Ah, se está viendo, bien. Bien. Creo que bien, este programa lo pueden descargar si quieren de la computadora, lo pueden poner en la computadora. eh, lo bajan de stellarium.org y lo descargan. Y pueden ver Lo que quieran. el cielo del lugar que quieran del mundo. Yo ahora lo que voy a buscar acá es para que vean un eclipse. Digamos que estamos justo en San Francisco, buscamos la fecha que fue ese día, ya buscamos General Cabrera acá. Río Cuarto, vamos a buscar, por Río Cuarto se vio también. Río Cuarto, ahí está Río Cuarto, buscamos la fecha. Se está viendo todo esto, ¿no es cierto? Sí, Buscamos la fecha, Sí, sí. fue 2019, julio, 2 de julio, y vamos a buscar 18 horas. Y vamos a buscar el sol. Acá está. ahí está el eclipse. Fíjense ahí, se puede ver el eclipse, digamos, en forma virtual, pero bueno, yo voy aumentando acá el tiempo, vamos pasando por minutos. Ahí es parcial, 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 Y ahí y ahí total. se produce la totalidad. Esa Esa es es la la foto que totalidad. sacaste vos. Esa es la Claro, foto que mira, sacaste vos en el hasta es estelario. parecida, hasta es parecida. Esta es Hasta más suena linda. parecida. ¿Esta es más linda? Bueno, y ahí saldría el eclipse. Bueno, este es el eclipse de sol, para que vean en el estelar. Y ya que estamos, si tengo un ratito más de tiempo, no sé qué dice Jorge, vamos a Santa Clara. Santa Clara de Cuba, ¿no? Santa Clara de Cuba. A reparto de Cambrai. Porque acá a 20 kilómetros tenemos Santa Clara de Zaguier. Bueno, acá estamos en Santa Clara de Cuba, ¿En serio? sí, en forma virtual con el cielo. Para que vamos a la noche. Pero no están todos los edificios que tiene Santa Clara. Bueno, acá tenemos. Vamos a ir hacia el norte, que en el norte debería estar la estrella polar, Así si es. más no me equivoco. Si estamos bien en Santa Clara, veríamos la estrella polar. Sacá Ahí la está la estrella computadora. polar, bueno. Y ahora voy a poner unas líneas, que son las líneas ecuatoriales que se llaman del cielo, y van a ver dónde va sería el eje polar, donde sería el eje polar del cielo, celeste,
no está exactamente en la estrella polar, está un poquito corrido, pero bueno. Donde apunta el eje de la Tierra. Donde apunta el eje de la Tierra. Bueno, y acá está el tema de los movimientos de la Tierra, el movimiento de precesión de la Tierra, que el Ben me lo explicó, y quiero que lo vean acá, vamos a ir viéndolo acá con los Tiempo, moviendo los años, claro. y vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir al 3000, año 3000, fíjese dónde está la estrella polar ahora, cómo se movió. Antes Apunta estaba por aquí. acá y se movió acá. Vamos al Poné, año 5000. poné 13.000. 5000 ya se desplazó bastante, muchísimo de lo que estaba antes, Antes, hoy, lo que estaba hoy. de lo que estaba así, lo que está ahora. Exactamente. Y vamos al 8000, para que más o menos seguir la línea, para no perderla. Está por acá, o sea que Dejó de ser cambió, polar. Dejó de ser dejó, polar. y dejó de ser polar, exactamente. Y bueno, si vamos a 13000, que sería ya la mitad del... Interesante, ¿no? Está por acá. Ahí está estrella polar. Si esto nosotros lo vemos, si yo pudiera, digamos, ir viendo año por año y haciendo una línea, describe un círculo esto. Describe un círculo en el cielo, que se llama círculo de precesión. Si yo iría marcando puntos por punto, eh, se llama círculo de precesión. Pero bueno, acá no me lo permite hacer, me permite nomás ir viendo. No, está bien. Pero está bien, eso es suficiente. Está muy bien. Sí, poner si voy hasta el 25.000, año Va a estar 25.000, debería cerca. estar por acá abajo. Está por acá ahora. Estaría como llegando de nuevo haciendo la vuelta, digamos, a donde está ahora, actualmente. Así es. Bueno, a esto tengo que salir. Y ahora volvemos al Power, que terminamos acá. Bueno, acá está bueno, volviendo al eclipse. Estos somos los que fuimos a ver el eclipse, se ve en General Cabrera en 2019. Y acá se ve, estaba en eclipse parcial ahí, fíjense. No sé si se ve el cursor ahí en la imagen. Y sí se ve. Ahí se ve, por proyección, se ve la imagen del eclipse y ahí era eclipse parcial en ese momento. Todavía no estaba la totalidad. Bueno, y en este caso, bueno, esto es lo que no hay que hacer. En un eclipse nunca hay que mirarlo con con las placas de radiografía, ni con las máscaras, digamos, de soldado autógeno. Hay que usar unas máscaras que son especial de soldadura, que son la número 14, creo que es el Sí. filtro que va Sí. para ver. Bueno, acá tenemos la Tierra, bueno, el Ben ya la mostró, un punto azul pálido, le dijo Carl Sagan a la Tierra, mostrando que es un puntito Nada. en todo el sistema solar, visto desde la Voyager 1. Esta fotografía fue hecha desde ahí, desde la sonda Voyager 1. Y es como para tomar conciencia que la Tierra es insignificante, digamos, somos algo insignificante en todo el universo, con el sistema solar y todo el universo, por supuesto. Y ahí terminé. Bueno, Carlos y Fredo, ¿todo bien? ¿Estás mudo, Carlos? Excelente. No, excelente, Bueno. excelente. Muchísimas gracias. No, gracias a Magnífica vos. presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno.